Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que los números nuestros es el 809-262-1919 y el WhatsApp 809-299-9789. Les recuerdo los números porque yo sé que usted va a querer a mano para llamar con la invitada que tenemos hoy. Resulta que yo soy una de las que digo actualmente que estoy en un área de trabajo en la que puedo visualizar la dificultad que la gente tiene para dormir. ¿Por qué la gente tiene dificultad para dormir? Porque en este país, por ejemplo, sufrimos de mucha gripe, se venden mucho los antigripales. Pero resulta que yo digo, Dios mío, los productos para dormir se venden tanto, igual o más que los antigripales. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando con las personas para dormir? Nosotros, para contestar esa preguntita, tenemos hoy una persona calificada en el tema, y es la doctora Yomali Almonte. Ella es médico psiquiatra, además tiene una maestría en sueño, en terapia del sueño. Con ella es que vamos a conversar en el día de hoy. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias por la invitación y buenos días para todos. Doctora, para nosotros es un placer que usted haya aceptado nuestra invitación, producto de lo que acabo de decir, de yo ver esa problemática silente que hay entre la población. La gente de diferentes niveles y diferentes edades no está durmiendo. Así es. Y está utilizando muchos medicamentos, generalmente auxiliándose para dormir, de manera ocasional, porque ni siquiera es en forma de tratamiento ni de manera definitiva, sino que ocasionalmente están recurriendo a ello. ¿Qué es el sueño? ¿Cuál es la importancia de dormir, doctora? Bueno, realmente nosotros disminuimos la importancia de dormir y el sueño es la actividad fisiológica que nos mantiene a nosotros íntegros, que quiere decir que durante el sueño nosotros reparamos todas las funciones vitales y nos hace funcionar de una manera adecuada día a día. El paciente que no duerme no puede regular todas las funciones fisiológicas como las cardíacas, la presión arterial, la alimentación, las funciones endocrinológicas, por ejemplo, el buen funcionamiento hormonal. Entonces, cuando hablamos de sueño, estamos hablando que el sueño es el gran regulador de todas las otras funciones vitales. La gente como que no tiene esa conciencia de lo que es el sueño, ni la gente ni nuestras autoridades, porque yo no veo que las autoridades de salud pública, nuestro Ministerio de Salud Pública, no veo que, como que eso es un mal que a ellos le está como percibiendo ni dándose cuenta. Y si nos vamos desde el punto de vista de salud pública, eso es un gran problema en las políticas públicas, no solo porque el paciente que tiene algún tipo de trastorno de insomnio o de trastorno del sueño es un paciente que probablemente no funcione de manera adecuada, hay ausentismo laboral, es un paciente que no rinde cognitivamente, no está bien, y muchas veces, de hecho, vi ayer que estamos como en primer lugar en accidentes de tránsito República Dominicana, y dejamos de lado que muchas veces esos accidentes, bueno, imprudencia está bien, pero muchos de eso ocurre por somnolencia excesiva diurna, que muchas veces el paciente se duerme al volante y es la principal causa de accidentes de tránsito fuera de este país, o sea, en los países desarrollados. Quiere decir que esto es un problema de políticas públicas también. Y los niveles de agresividad, doctora, que la gente está exhibiendo. Terrible. Pudieran estar asociados también. Claro que sí. Cuando tenemos un paciente que no duerme, tenemos síntomas diurnos o repercusiones diurnas. Estas son desde leves cefaleas o dolores de cabeza hasta alteración en el estado de ánimo y de la conducta, tales como irritabilidad, mal humor, agresividad, alteración en la concentración, en la atención, en la memoria. Son personas que no rinden en el trabajo, pasan todo el día cabizbajo, somnoliento o durmiéndose en los rincones, y hasta porque le piten quizás una bocina detrás, ya hay una hiperreactividad y una conducta inapropiada al contexto de un
de que me tocaron la bocina, porque simplemente no dormí bien la noche anterior y todos mis reflejos están totalmente descompuestos al día siguiente. Doctora, mientras usted habla, yo sonrío así pensando, la gente entiende que porque se recueste y duerma un par de horas, eso es dormir. Sí, ¿A sí, qué, ¿A qué usted llama dormir? sí, sí. ¿Qué podemos decir que es un sueño saludable o reparador? Excelente pregunta. Yo duermo 3 horas, eso no es dormir. Un ciclo de sueño está compuesto por ciclo REM y ciclo no REM. Le llamamos REM a varios episodios que ocurren en la noche, que es el sueño donde existen movimientos oculares rápidos, y el no REM, donde no existen esos movimientos oculares rápidos. Cada fase tiene en sí misma otras fases, estadio 1, 2, 3 y hasta 4 algunos autores. ¿Qué pasa? El sueño REM es el sueño más superficial, donde ocurren las ensoñaciones o los sueños. El sueño no REM es el sueño profundo, el sueño que realmente nos repara. En la etapa N1 y 2 es sueño más superficial. Cuando llegamos a la etapa 3 es que realmente dormimos y reparamos. Cuando tenemos un sueño muy superficial, pasamos la noche entera en etapa 1 y 2 y despertamos. Y no llegamos a la etapa 3, que es la etapa realmente reparadora. Ahora bien, ¿cuánto dura cada ciclo? De 1 minuto a 90, 120 minutos. Si nosotros despertamos antes de esos 120 minutos, quizás no hemos dormido un sueño estadio 3, que es un sueño realmente reparador, pero decimos dormimos porque realmente dormimos en fase 1 y 2, pero realmente no nos reparamos. Es por esa razón que nosotros los especialistas recomendamos más o menos de 6 a 8 horas por noche para nosotros hablar de un sueño reparador y de descanso absoluto. Doctora, hay personas que a pesar de dormir de 6 a 8 horas, no sienten que han tenido un verdadero descanso mientras duermen. ¿Hay algún trastorno detrás de eso? Bueno, depende, porque tenemos primero que investigar. Cuando hacemos la historia de sueño, tenemos que investigar qué tipo de dormidor eres tú, porque existen dormidores cortos que con 4 horas de sueño me dicen, yo estoy con toda la energía del mundo y yo me siento reparada y no pasa nada. Es su tipo de sueño, su fisiología le permite dormir solamente 4 horas, pero hay otras personas a las que quizás llamamos haraganes, que tienen que dormir hasta las 9 y 10 de la mañana para sentirse reparado. Entonces eso depende mucho de la idiosincrasia del individuo, pero también existen patologías cuando el paciente decía, yo con 6 horas dormía bien y me reparaba, pero ahora, aún con 6, yo me siento que me despierto agotado, cansado y con la necesidad de seguir durmiendo, o me estoy durmiendo por los rincones en el día. Entonces, en ese caso sí puede ser que haya una patología de base que tengamos que trabajarla. Cuando las personas, doctora, trabajan el día entero y no tienen ninguna pausa, antes se dormía una siestecita, lo que se llamaba siesta. De hecho, casi hasta los negocios los cerraban de 2 a 12. Realmente sí, y en países desarrollados, por ejemplo en España, donde viví por un tiempo, yo me reía mucho con la conducta del mediodía, que todo el mundo bajaba sus puertas a las 12 del mediodía y abría nuevamente a las 3 de la tarde, porque ellos respetan mucho esos horarios de siesta, y las siestas son buenas. Lo que pasa es que no podemos hacer una siesta de 3 horas. La siesta recomendable es de 45 minutos, no más, y que sea antes de las 4 de la tarde, porque si le dedicamos 3 horas a la siesta, en la noche no vamos a poder dormir. Definitivamente nos venimos durmiendo entonces a las 2 de la mañana y al otro día nos quejamos de que no podemos dormir. No es que no podemos dormir por un trastorno del sueño, sino que le estamos robando horas de sueño nocturno durante la siesta. Entonces las siestas son saludables, de hecho reparan muchísimo, sobre todo en ese ciclo circadiano con ese pico de 12 a 2
y sobre todo nosotros que culturalmente tendemos a comer muchos carbohidratos durante la comida y una comida muy copiosa, definitivamente todo el que come después de comida se siente mareadito y con un sueñito. Entonces el que puede hacer esa siesta de 45 minutos es ideal. Doctora, pero esas personas, como yo le decía, que trabajan el día entero, no tienen ningún tipo de descanso, en la noche duermen 3, 4 horas, ¿es suficiente ese nivel de sueño para sentir que esa salud que requerimos? No, claro que no, porque tiene que haber un balance entre lo que trabajo, lo que descanso. Entonces nosotros llamamos la deuda de sueño, que es aquel individuo que trabaja todo el día, se levanta a las 5 de la mañana, trabaja todo el día y son las 12 de la noche y todavía sigue en el computador o sigue trabajando remoto o desde la casa y solamente duerme 4 horas. Es una persona que no tiene salud del sueño y que hay que enseñarle higiene del sueño y buenos hábitos del dormir, porque muchas veces nos vamos al punto número 3 sin pasar el 1 y el 2, inmediatamente nos vamos a comprar jarabes, o sea, nos automedicamos, antigripales, antihistamínicos para dormir, y esa no es la conducta adecuada. Lo que tenemos que hacer es empezar con el paso 1, que es cambio en el estilo de sueño, disminuir los estimulantes y por supuesto hacer una buena higiene del sueño. Y si ahí no funciona, entonces sí, de la mano del especialista se le coloca un fármaco, ya sea para trabajar el inicio, el mantenimiento o la finalización de ese sueño. Esos fármacos a que usted hace referencia, doctora, hay muchos que se adquieren en la farmacia sin necesidad de receta médica. Las personas los compran y los utilizan sin ningún tipo de control, pero la gente tiene mucho miedo a ir al especialista para que le medique por el sueño. ¿Entiende que causa adicción los medicamentos que indican usted los especialistas? ¿Es cierto eso? Una falsa percepción. Eso es no. Realmente los medicamentos están diseñados para que el paciente pueda dormir por un tiempo específico. A lo que se trabaja la causa de ese trastorno del sueño y se modifican la conducta de sueño saludable y luego se retira ese fármaco. Cuando los fármacos pueden crear dependencia, cuando el paciente se le indica, se va de la consulta y dura 15 años tomando el medicamento y es después que vuelve. Y yo le digo, ¿y tú tienes cuánto tiempo tomando el medicamento? 15 años, el mismo medicamento. Sí, yo no dormía y lo que hice fue que subí la dosis. Ya ahí hay un problema, porque ahí hay un problema de tolerancia. Cuando usted necesita subir la dosis para que le haga el mismo efecto de dormir tantas horas, entonces ya tenemos una tolerancia y es un paciente que va a ser una dependencia farmacológica. También existen fármacos específicos que son lo que producen la dependencia. Entre ellos se encuentran las benzodiazepinas, pero gracias a Dios en nuestro país está controlada y es un fármaco que solamente se indica con recetas por la DNCD. Entonces ese fármaco obligatoriamente tienen que ir al consultorio para poder ser recetado. Pero los que son de uso libre, el paciente se dirige a la farmacia o llama, les recomiendan uno para dormir, se quedan en ese fármaco. ¿Y qué es lo más problemático de esto? Que no estamos tratando la causa del insomnio, sino el síntoma. Y sabemos que el insomnio puede ser un síntoma de cualquier otra enfermedad o que puede venir concomitante con otra patología de sueño, porque tenemos las apneas del sueño, tenemos el síndrome de pie inquieta, tenemos los trastornos conductuales de sueño REM-no REM, que todo esto nos produce insomnio secundario a otra enfermedad de sueño. Entonces no hacemos nada tratando el síntoma sin tratar la causa. Doctora, hicimos mención de los medicamentos que se venden bajo receta médica y hay otros que no. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fíjate, para que me entienda el público general, sí. En el cerebro tenemos unos receptores y una sustancia que la voy a mencionar, pero suena un poquito difícil, que es el ácido gamma-aminobutírico, es un poco difícil, que es el GABA,
que es una sustancia que es la que nos ayuda a estar relajado, a estar tranquilo, a dormir, a estar bien y conectados con nosotros. Cuando utilizamos algún medicamento que no estimula ese tipo de neuroreceptores, lo que estamos haciendo es de alguna manera promoviendo de manera farmacológica un bienestar que tiene que darse fisiológicamente. Es un peligro porque el paciente muchas veces y el cerebro de ese paciente se acostumbra a no producir fisiológicamente esta sustancia, entonces lo hace de manera farmacológica y es cuando el paciente dice, pero es más fácil yo tomarme el medicamento y dormir bien que yo producir esa sustancia, y es cuando vienen las grandes adicciones y de verdad hay que crear conciencia sobre la adicción farmacológica. Este tipo de fármacos actúan sobre esos receptores y crean adicción. Ahora bien, hay otros tipos de fármacos que actúan sobre otro territorio cerebral que no crean ningún tipo de adicción, que es como, por ejemplo, lo que actúan sobre los receptores histaminérgicos, sobre los receptores GABAérgicos, pero de manera alostérica, que esos se pueden colocar y el paciente no debe tener temor porque inmediatamente deja de tomar el medicamento, vuelve a su sueño natural sin la necesidad de que le cree dependencia y adicción, que ese es el temor de la gente a ir al psiquiatra o al especialista de sueño. Deme un segundito, déjame ver si queda la persona que está aquí, Lina. Hello. Buenas. Sí, buenas. Sí, dígame. Sí quiero participar, necesito saber el número de teléfono de la doctora que está hablando, por favor. Sí, ella le vamos a dar su número, doctora. ¿Cuál es su número de contacto? Bueno, pueden llamar o pueden escribir al 829-764-0407. ¿Usted está tomando el número? ¿Lo escuchó? 829. 829-764-0407. 0405-764. No. ¿El nombre de la doctora, por favor? 829. Oiga el número, yo le voy a ayudar. 764-0407. Doctora Yomali Almonte. 829-764-0405. Excelente. 0407. Ok, 07. Sí, doctora Yomali Almonte. Yomali Almonte. Así es. Sí. Muchas gracias. Sí, a la hora. Doctora, nosotros tenemos que ir a una pausita, pero cuando regresemos continuamos con unos temas que a mí me resultó fascinante dentro de las sustancias que producen el sueño y porque dormimos también. Excelente. Nos vemos en un momentito. Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Recuerde que estamos conversando con la doctora Yomali Almonte sobre el sueño. Así que si usted necesita saber algo con relación a cómo está usted durmiendo, pues es el momento de aprovechar a la doctora. Doctora, yo le decía cuando viniéramos de la pausa íbamos a conversar sobre esas sustancias que producen el sueño, porque yo estuve viendo y chequeando, yo dije, wow, pero mira qué chévere, nosotros dormimos no porque queremos dormir, ¿verdad? Claro. Es una necesidad básica y existen sustancias que nos hacen estar en vigilia, que es cuando abrimos los ojos en la mañana y empezamos con toda la energía a hacer nuestras actividades diarias. Y nuestra parte cognitiva nos ayuda a estar concentrados, calcular, hacer las cosas que tenemos pendientes. Sin embargo, llega un momento de la noche en que aunque uno quiera, pues evidentemente llega la sensación de sueño y ahí interfieren varias sustancias o varias formas en nuestro organismo para nosotros conciliar el sueño. ¿Qué tenemos? Primero tenemos neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias cerebrales que por supuesto nos ayudan a nosotros a mantenernos despiertos o dormidos. Estas se encuentran la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, entre otras sustancias, como la orexina y la adenosina. También tenemos el sistema circadiano.
quizás muchas personas lo han escuchado, eso es un reloj biológico interno que tenemos. Este reloj biológico interno tiene que estar necesariamente sincronizado con el ambiente. ¿Qué significa eso? Que en el día ese reloj biológico frena una serie de sustancias para que no nos durmamos en el día, y en la noche este reloj biológico, cuando llega la oscuridad, activa una serie de sustancias como la melatonina. Entonces eso nos va a hacer que no dé sueño y dormamos la noche entera, pero con un pico a las 3 de la mañana que va descendiendo hasta las 6. A las 6 de la mañana, con la salida del sol, entonces vuelve y se frena la melatonina y empiezan a producir una serie de sustancias que entonces nos ayudan a mantenernos despiertos. ¿Qué generadores o buffers externos tenemos que nos ayudan a mantener ese ciclo interno, ese ciclo circadiano, cuyo reloj biológico está en el núcleo supraquiasmático? Bueno, la luz y la oscuridad es el primero, los ejercicios físicos, la forma como nos alimentamos, la forma como dormimos y la forma como socializamos. Quiere decir que si nosotros comemos a las 3 de la mañana, rompemos nuestro reloj biológico o lo cambiamos. Si nosotros dormimos en el día y estamos despiertos en la noche, tenemos una disrupción de ese reloj biológico, o lo que nosotros llamamos cronopatía. Si nosotros hacemos ejercicio a las 10 de la noche para aprovechar el tiempo, porque en el día no podemos, rompemos ese reloj también. Si nosotros nos vamos el día entero a la cama en sedentarismo total, comiendo y viendo Netflix, también rompemos ese reloj biológico. Quiere decir que para tener una buena calidad de sueño tenemos que estar sincronizados los ciclos del día y la noche con nuestro reloj biológico interno. Esa es la forma de que nuestro cerebro interprete el sueño y nos hace estar despierto o dormido en la hora adecuada. Es decir, que si una persona que trabaja en horas de la noche, su reloj biológico está adecuado para que él trabaje en horas de la noche y esté despierto en el día. ¿Cómo funciona No. ahí? Lamentablemente, el que trabaja en turnos nocturnos o rotatorios tiene una cronodisrupción. Está obligando a su organismo a funcionar de manera inadecuada. Entonces, esta persona, aunque duerme en el día, no va a tener un sueño reparador como el sueño de la noche, porque el sueño de la noche es totalmente necesario para nosotros poder repararnos, porque ahí se liberan unas series de hormonas que no se liberan durante el día, aunque durmamos durante el día. Y es por esto que estos pacientes que se trasnochan mucho, que están despiertos de noche en el trabajo y duermen en el día, engordan, le dan muchos dolores de cabeza, se andan cayendo, hay un deterioro cognitivo per se, porque es que tienen una alteración donde tienen una inversión del ciclo circadiano. Estoy despierto en la noche y duermo en el día, y asimismo se distorsiona toda la homeostasis, todas las hormonas, todas las funciones vitales, asimismo se afectan. O sea que, de hecho, en los países desarrollados, los pacientes que trabajan de noche lo ponen a rotar para que este paciente tenga algunos días de sueño nocturno para poderse reparar. Déjeme ver, doctora. Hello. Buenas. Hello. Esa llamadita se desesperó porque yo la abrí mientras tanto. A mí me ha llegado un mensaje aquí, que es una pregunta para la doctora. Vamos a ver si podemos escucharla. Que amanece trabajando de 11 de la noche a 7 de la mañana y todavía le puede dar la 1 y las 4 de la tarde y no duerme. Y cuando duerme 3 o 4 horas como mucho consecutivas y luego no vuelve a dormir más. Vamos a ver qué dice esta otra para que conteste, doctora, las dos preguntas juntas. Saludos. ¿Aló? Sí, buenas. Buenos días. Buenas, dígame. ¿Puedo hablar con la doctora, por favor? Sí, díganos, diga su pregunta. Pregunta. Yo quiero preguntarle a la doctora. Yo tengo un problema de
ansiedad, depresión, poco. Yo tengo tratamiento y tengo un problema ahora, que amanezco media nerviosa, como temblorosa un poco. No estoy durmiendo bien, no duermo en las tardes. En la noche duermo un poco tarde, duermo después de las 10, yo uso un medicamento en las noches. Pero ahora, ya después que lo uso, últimamente, me duermo ya después de las 12 de la noche y despierto como cansada, agotada, y no tengo deseo como de hacer nada. Se me quita, a veces veo las cosas y quiero quitarlas y hacer lo que tengo que hacer, y no puedo hacer. Además me da un malestar en el estómago de noche, que las comidas, como una náusea, que no vomito, pero sí, esa náusea permanece por muchas horas. Y ¿eso es todas las noches? sí, ahora mismo tengo como un mes con esos problemas así, que me ataca así como unos temblores y un escalofrío en el cuerpo. A pesar del medicamento que los utiliza. huesos, y después como un calor caliente. Pero usted está medicada por psiquiatría. Toda temblorosa. ¿Usted está medicada por un psiquiatra? Sí, señora. Okay. Está bien, vamos a escuchar la respuesta de la doctora. Doctora, tenemos esta y la otra que... Contestando la última, primero, tenemos que tener en cuenta qué tipo de patología base usted tiene. Si es un trastorno de ansiedad generalizada, que por los síntomas que ha dicho, probablemente sea eso. De ser así, la ansiedad es una de las enfermedades psiquiátricas que más afecta el ciclo sueño-vigilia, con alteración para la iniciación del sueño y despertares precoces. Y esos despertares precoces siempre suelen ser acompañados de síntomas diurnos como agotamiento, alergia, irritabilidad, falta de deseo de hacer las cosas. En ese sentido, tienes que acudir donde tu especialista, porque hay que hacerte un reajuste farmacológico, tanto para ansiedad como para el sueño, porque aparentemente los síntomas ansiosos están ahora mismo exacerbados, y la exacerbación de los síntomas ansiosos definitivamente te llevan a tener alteración en el patrón del sueño. Y estás somatizando también, lo que quiere decir que acércate a tu especialista para que revisen la terapia farmacológica de ansiedad y, por supuesto, reajusten la terapia hipnótica que tu especialista te puso. La otra pregunta, doctora, porque nos están haciendo señas de que va a bailar de... Ay, caramba. La que... Si esa persona tiene una disrupción del ciclo circadiano, definitivamente, con él lo que tenemos que hacer es, en el caso de que si acude a la consulta, es darle una licencia de aproximadamente 21 días para en ese día tratar de reconstruir ese reloj biológico, ese ritmo circadiano, colocar sueño nocturno y actividades físicas diurnas, terapia de luz en la mañana, que él la necesita por supuesto, y colocarle un medicamento hipnótico para esos días y un medicamento cronotropo como es la melatonina, que ayuda a resincronizar el ciclo, porque definitivamente él está ahora mismo invertido o tiene una cronopatía, que es una patología del sueño muy importante. Para eso, doctora, hay que asistir. ¿Dónde? ¿Qué especialista? Bueno, el sueño propiamente dicho lo trabaja el somnólogo, lo trabaja el psiquiatra, evidentemente el psiquiatra trabaja sueño, y el neurólogo y algunos neumólogos también, dependiendo la causa de ese sueño, porque recuerden, como dijimos al inicio, no todos los trastornos de sueño son primarios, muchas veces son secundarios, y todos los trastornos de que no duermo es insomnio. El insomnio puede venir asociado a otra patología de sueño, a una patología psiquiátrica o una patología orgánica. Lamentablemente no hemos podido continuar con las llamadas, atendiendo las llamadas que están entrando. Nos disculpan y esperemos que la doctora vuelva para que pueda seguir contestando sus llamadas. Muchas gracias a todos. Se llegó la hora de terminar. Nos vemos el lunes en Periodismo y Salud. Don Matos. Nos vemos el lunes en Periodismo y Salud, pero nosotros estamos aquí otra vez el próximo viernes a las 8 de la mañana. Así que bye bye, muchas gracias.
Bye.